¿cómo están? Pues un jueves más de las obras del pueblo. Les recordamos que en esta barra de programas que tenemos aquí en Sin Censura con nuestro querido anfitrión y compañero Vicente Serrano, todos los días a las 5 de la tarde estamos hablando de los logros de la Cuarta Transformación en sus diferentes facetas, en el tema legislativo, en el asunto de la cultura y el arte, en el tema del bienestar por venir, en el asunto migrante. Y los jueves tenemos este programa que se llama Las Obras del Pueblo, en donde de manera muy concreta nosotros estamos hablando de todos los logros en materia de infraestructura que tenemos en esta Cuarta Transformación, con el afán de que todos podamos siempre estar difundiendo y ayudando a difundir los logros de esta transformación. Presento en la co-conducción de este programa, hoy no está nuestro querido Rafa, anda por ahí por la sierra oaxaqueña, pero por supuesto está mi compañero y amigo Gerardo desde Querétaro. Gerardo Romero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ángeles? Pues bien, aquí ahora me tocó, la semana pasada no pude estar por estar haciendo algo, una producción en el AIFA, pero bueno, y ahora Rafa está en la sierra oaxaqueña, y bueno, de repente así nos vamos combinando. Sí, qué gusto, porque pues ahora tenemos un programa muy interesante sobre la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca, que justamente, como lo prometió el señor presidente, en estos días de julio iniciaría el proceso de empezar todo este proceso complejo de refinación. Y para ello, bueno, pues tenemos un invitado especial. Bueno, es un invitado, es de casa. Es lo que te iba a decir, el doctor... Sí. El invitado de hoy, Ángel Valderas, sí, es de casa, y decir que habíamos ya hecho un programa, un pre, digamos, hablando de todas las refinerías de México, ¿no? Y dando como un historial general de lo que está pasando en materia de refinación, pero hoy específicamente, querido Gerardo, le pedimos al doctor Ángel Valderas que nos platique ya de manera muy concreta sobre este inicio de trabajo. ¿Quieres presentarlo, por favor, sí, sí, cómo no, Ángeles, bienvenido, el doctor Ángel Valderas, que eres de casa, querido doctor. Él es especialista en petróleo y energía. Eres de casa, Ángel. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que estás en diferentes programas, todo el mundo te llama y bueno, pues yo vivo en Querétaro, tú eres también de acá de Querétaro y bueno, pues pues bienvenido a este programa, las obras del pueblo. Doctor, y nos gustaría que empezáramos platicando un poco, aunque ya hemos dado algún contexto sobre el tema de la refinería y hoy más bien porque el 2 de julio dio el aviso la ingeniera Rocío Nale que ya se iba a cargar la refinería, pues hablar como en concreto el proceso de refinación hoy en Dos Bocas, pero nos gustaría, ya que usted es un gran especialista en materia energética, que nos platicara un poco como... antecedente y como el contexto, digamos, en el que se está dando la inauguración ya más formal en términos de refinación de esta gran obra que desde el 2019 y parece que en tiempo récord y de una manera heroica, a pesar de la pandemia, pudo concretarse ya el trabajo aquí. Doctor, adelante. Estimada Gela, Gerardo, gracias por la invitación. Efectivamente, vivimos en Querétaro. Pues mira, los que estamos con la 4T nos tuvimos que especializar. Yo soy ingeniero civil y mi verdadera especialidad es la didáctica de la matemática en el nivel superior con el uso de instrumentos informáticos. Sin embargo, en 2007, cuando se da el primer gran intento de modificar la Constitución con una reforma energética, gobernaba el espurio de Felipe Calderón, que llegó con un fraude electoral a entregar los recursos energéticos a extranjeros, pues yo me integré al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y bueno, pues a partir de ahí comencé a dedicar parte de mi tiempo, parte de mis fines de semana, parte de mis madrugadas, pues a poner en juego mis competencias matemático-informáticas. Soy investigador, ya lo dejé, ya me acabo de jubilar de la Universidad Autónoma de Querétaro,
Pero bueno, fui investigador y fui investigador de primer nivel, trabajé en Europa, donde se conocen mis trabajos, y bueno, pues yo quise poner al servicio de la patria esas competencias. ¿Qué significa? Bueno, pues unos quieren privatizar, unos nos dicen que el petróleo ya no es negocio, nos dicen que tienen que venir extranjeros a invertir. Hay diputados panistas extremadamente ignorantes, como uno que me acaba de llegar el mensaje hoy, donde dice que la refinería de Dos Bocas es dinero tirado a la basura. Bueno, la derecha tiene sus argumentos, pero hay una diferencia, Gela y Gerardo, muy, muy, muy grande con nosotros, la izquierda. Muy grande. Yo creo que hay que apuntar, perdón, doctor, yo creo que hay que hacer un poco de énfasis en esta, qué bueno que lo mencionas, porque hay una visión y toda una especie de concepción y estrategia neoliberal en la que se juzga y se critica el hecho de que haya, por ejemplo, refinación y están abogando por el tema de las energías disque nuevas y disque limpias, que ni son tan limpias, ni son tan baratas, ni son tan nuevas, pero hay toda una, digamos, discurso, ¿no? Una narrativa en contra política neoliberal, diría yo, en contra de la refinación versus, como estabas diciendo, perdón la interrupción, que en la izquierda tenemos esta visión de soberanía, ¿no? En donde ser el dueño de los propios recursos, sobre todo en materia energética, es fundamental y que el Estado puede perfectamente bien ser rector en esta materia. ¿Nos podrías explicar un poquito como estas dos visiones, estas dos maneras de concebir el tema energético, querido doctor? Mira, por ejemplo, veo que está siguiendo el programa Antonio Martínez, que nos manda un saludo desde Houston, Texas. Yo estuve en 2019 en Houston, invitado por un grupo de mexicanos para dar una serie de charlas justamente sobre la refinación de petróleo, sobre la política energética. En 2019, poco antes de la pandemia. Y yo recuerdo, pues lógicamente fui con los mexicanos, además de que visité la NASA, que le traía ganas desde hace mucho tiempo. La zona de Houston, y no me dejarán mentir los mexicanos que viven en Houston, me llamó la atención ver los grandes depósitos de gasolina, de diésel o de petróleo en toda esta enorme cantidad de refinerías que hay en la zona metropolitana de Houston, en la periferia. Solo para que se den una idea, Gerardo, Gela, hay 56 refinerías en Texas. 56. Y en el mundo más de casi 700, ¿no, México tiene 6 en un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Ahora 7 kilómetros cuadrados, que ahora van a ser 7 y que con Deer Park van a ser 8, pero solo Texas tiene 56 refinerías. ¿Qué me llamó la atención? La bandera de Estados Unidos pintada en cada uno de estos depósitos. Exacto. Y tomé fotos, ¿eh? ¿Por qué? Porque los norteamericanos son tremendamente nacionalistas. Y es muy importante para ellos la propiedad del tema energético, lo sabes muy bien, doctor, claro. Tiene su bandera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas mentiras, hay muchas falacias. Yo quiero partir de una, porque lo vi en Excelsior hoy en la mañana, de las críticas que se hacen a Dos Bocas, que porque se prometió que iba a funcionar en tal fecha, etcétera. Mira, es de gente tremendamente ignorante que desconocen totalmente lo que significa hacer una refinería. Claro. Una refinería no es una casa del Fobiste, ni de Casas Geo allá por el Estado de México, ni tampoco del Infonavit. Las refinerías son estructuras complejas
Enormes, ¿no? Mire, estamos viendo ahí, querido doctor, una fotografía. Es una obra impresionante, enorme, que debe haber costado un trabajo de ingeniería absolutamente monumental, ¿no? Claro, es que son instalaciones, Gela, que una vez que se echan a andar, tienen que funcionar 24 horas sobre 24, 365 días al año. Y me imagino que una precisión matemática, ¿verdad, doctor? Todo tiene que estar en orden y funcionar a la perfección. Claro. Entonces, mira, les voy a dar unos ejemplos nada más para que se den una idea. Dos Bocas, en esta primera etapa, es una refinería que fue diseñada para procesar 340,000 barriles diarios. Miren, aquí los números son relevantes. No es importante, la verdad, no es importante las 56 refinerías de Texas ni las 6 refinerías en México. No. Lo importante es cuál es tu capacidad de refinación, porque tú puedes tener una refinería que te procesa 600,000 barriles diarios y puedes tener 5 refinerías que te procesan 40,000. No, pues la de 600,000 te está procesando muchísimo más que todas las demás juntas. Bueno. La expectativa de esta que había dicho el presidente es de 290,000 barriles por año, doctor, ¿es así? No. Son diarios. No. Son 340. ¿no? 340,000 barriles diarios. 340,000 barriles tú diarios. Le metes 340,000 barriles jueves, 340,000 barriles diarios el viernes, 340,000. Y eso es lo que está refinando cada día. Exacto. Oye, doctor, como lo dijo ayer el presidente, ¿no? Cómo del 2018 al 2023, cómo ha ido avanzando, cómo han reestructurado y actualizado todo este sistema refinero de nuestras 6 refinerías y cómo es que ya Deer Park se incorpora a la producción anual de barriles de gasolina y de diésel. ¿Y cómo es que va a venir este proceso? Decía el presidente que teníamos en el 2018 900,000 barriles diarios de petróleo que importábamos. Ahora estamos alrededor de 220 y tantos mil barriles diarios de petróleo que se importan y el próximo año, a finales de este año tenemos los 223,000 y el próximo año se estima que solamente importaremos 34,000 barriles diarios de energéticos, de gasolina, diésel, etcétera. Esto es impresionante en apenas 5 o 6 años, ¿no, doctor? A ver, sí, mira, primero les quería dar un dato sobre la cuestión de cuando tú terminas de construir una refinería, ¿cuánto tiempo tardas en que funciona? Y quiero dar ejemplos extranjeros para que estos ignorantes, que no dicen absolutamente nada, les exhibamos su ignorancia. Miren, van unos ejemplos de Estados Unidos. Adelante. Por ejemplo, la refinería de Corpus Christi de Magellan Midstream Partners se terminó de construir en 2016 y comenzó a trabajar un año después, en 2017. Un año después, una refinería para procesar 40,000 barriles. Acá estamos hablando que Dos Bocas va a procesar 340,000. Entonces, en Texas, en Corpus Christi, terminas de construir una mini refinería y tardas un año. Sí, es impresionante. En Houston, Texas, por ejemplo, en Dickinson, en North Dakota, se terminó de construir la refinería de Dakota Pride Refining en 2014 y se comenzó a operar en 2015. Lo mismo en Galena Park, en Texas. Y miren. Es un año más o menos entre que se acaba de construir, digamos, por los datos que nos está dando, se podría calcular que más o menos es un año entre lo que se acaba de construir, ¿no? Y que empiece el proceso de refinación. Pero también le recuerdo, doctor, que nos puede decir las matemáticas.
las Sí, cifras. no, Gela, no, Ah, no, ok. déjame decirte, no, Ok, no, ok. no. Yo soy de los que no quiere dejar ideas equivocadas en el Adelante, público, adelante. porque además después pueden decir que estoy mintiendo. No, 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 no. Un año, entre 6 meses y un año, pero Gela, depende del tamaño de la refinería. Ah, ok, ok. Los ejemplos que yo estoy dando son mini refinerías, muchísimo más pequeñas que Dos Bocas, porque son una capacidad de refinación de 40,000 barriles. Ojo, Ni la cuarta parte, doctor. acá estamos hablando de 340,000 barriles. Es decir, Dos Bocas no es una mini refinería. Entonces, ¿cuál es la idea central? Si refinerías pequeñas que solamente te van a procesar 40,000 barriles en Estados Unidos tardan un año en comenzar a funcionar después de su construcción, es heroico que una refinería grandota de 340,000 funcione antes de un año. Esa es la idea. Y la otra, la que dijo Gerardo, la herencia neoliberal nos dejó a un país petrolero importando 600,000 barriles diarios de gasolina y Perdón, 900,000. 240,000. No, no, no. Es que no hay que confundir petrolíferos con gasolinas, con diésel, con queroseno. Yo no Usted está estoy hablando nada más hablando de de gasolina. petrolíferos, Gerardo. No, no, no. Yo soy muy serio y muy cuidadoso en lo que afirmo. No, no. Nos dejaron heredando 600,000 barriles diarios de gasolinas. Gasolina. Okay, de sí. gasolinas. Y nos dejaron heredando 240,000 barriles diarios de diésel. Si le sumamos, ahí están los 850,000 barriles a los que habría que sumar 50,000 barriles extras, por ejemplo, de queroseno, que es el que usan helicópteros y aviones, y eso dan los 900,000. O sea, los 900,000 son petrolíferos, pero no gasolinas. Y yo lo que quiero marcar es que ese dato de los 900,000 barriles de petrolíferos, nos costaban al país 30,000 millones de dólares al año. Fíjense, Gela, Gerardo, la cantidad. 30,000 millones de dólares son ni más ni menos que 600,000 millones de pesos cada año. En 2018, eso más o menos en 2018 era el triple del presupuesto total del Estado de México. El triple del presupuesto total de Ciudad de México. El equivalente al presupuesto total en educación. 15 veces el presupuesto del estado donde yo vivo, total, del estado de Querétaro. Es decir, no son cacahuates. Creo que nos da más la idea de la importación, de cuánto nos costaba, que el hablar de queroseno, diésel o barriles. Era un dineral, Un dineral. ¿Y cómo va a ser ahora, doctor? Perdón, ¿cómo va a ser ahora? Digamos, estas son las cifras de cómo era o cómo ha sido hasta el desarrollo de estas refinerías. Una vez que se consoliden las refinerías junto con Dos Bocas y ahora Deep Park, ¿cómo se van a transformar estos números? ¿Nos puede explicar, por favor, en materia de gasolina, si quiere? Mira, la primer medida muy plausible, que además te voy a decir, era una medida el plan alternativo de Nación en la campaña electoral de 2006. Okay. Estamos hablando de hace 17 años, Andrés Manuel ya había propuesto recuperar el sistema de refinación en México. Sí, claro. Teníamos 7 refinerías. Carlos Salinas de Gortari cerró la refinería de Azcapotzalco, pero no la sustituyó. Los inútiles panistas
prometieron la refinería Bicentenario, a donde va a cargar gasolina seguramente Xóchitl Gálvez. La de Tula. Y lo único que hicieron fue construir una barda. Que costó millones, además, ¿no? No solamente, nos costó esa barda 12 mil millones de pesos, ¿eh? Se quejan del costo de Dos Bocas. Dos Bocas fue presupuestada en 8,500 millones de dólares, que eso es un costo estándar. Más o menos en aquella época, Citibanamex, Citigroup, decía, va a costar 12 mil millones de dólares. Por eso es muy importante cuánto importábamos. Claro. 30 mil millones. Entonces yo me pregunto, a ver, Dos Bocas nos costó, vamos a conceder la estimación de Citigroup. Dos Bocas nos costó 12 mil millones de dólares en 4 años. ¿Cuánto nos gastamos al año? 3 mil. 3 mil. ¿Y cuánto estábamos importando al año? 30 mil, 10 veces más. Es una barbaridad. Tu pregunta es muy relevante porque se puede sintetizar en 30 segundos. 1, primera medida del gobierno de la 4T, rehabilitar las 6 refinerías que ya teníamos para levantar la capacidad de refinación. Exacto. Entonces, cuando el gobierno de la 4T llega, se estaban refinando 350,000 barriles diarios de petróleo. Sí. Bueno, pues para 2022 la rehabilitación alcanzaba ya casi los 700,000 barriles, es decir, el doble. Solo con una medida, ¿eh? Se fue a actualizar las refinerías. De las 6 refinerías, exacto. Sí. Segunda medida, se compra Deer Park en Texas. Bueno, con eso brincamos a una capacidad de refinación de 1,110,000 barriles. Con Deer Park, sumando Deer Park a lo que está. Deer Park. Okay. Ándale. Okay. Y ahora cierro con tu pregunta, porque entonces el gobierno rehabilita 6 refinerías, adquiere Deer Park y construye Dos Bocas, que va a comenzar a funcionar el año próximo. ¿Cuánto vamos a estar refinando el año próximo? 1,360,000 barriles diarios. Wow. ¿Qué es el dato que daba Gerardo? Cuando Gerardo dice que solamente vamos a importar 34,000 barriles, yo les diría de buen matemático que importar 34,000 barriles diarios y no importar nada es lo mismo, ¿eh? Claro, porque estamos hablando de más de 1 millón de producción, ¿no? Sí, miren, aquí cuando hablamos de importación o de exportación de petróleo, que se sienta, que sea sustancial, la unidad de medida son millones de barriles diarios. Así se mide. Por lo tanto, importar miles de barriles, prácticamente vamos a ser autosuficientes en un sexenio. Increíble. Y creo que lo dijo Gerardo, es histórico, no es sencillo. Se nos cruzaron 2 años de pandemia, 2020 y 2021, donde a todos nos consta que el mundo se paralizó. Claro. Se paralizó toda la actividad logística, se paralizó el transporte de personas, se paralizó el transporte de mercancía. Miles de contenedores chinos se quedaron en los puertos de Asia sin viajar a América. Otros tantos miles se quedaron en la costa oeste de Estados Unidos sin poder regresar a Asia. Otros tantos se quedaron en Europa. Y sin embargo, la 4T en 4 años no solamente diseñó, sino que terminó de construir y ahora en menos de un sexenio va a poner en funcionamiento una refinería de tamaño medio, ¿eh? O sea, es que hay refinerías más grandes, ¿eh? Eso iba a preguntar yo. Entiendo que en la India y otros países hay unas refinerías enormes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se mide? Entiendo que en términos de producción de barriles, más o menos nos puede dar alguna idea del tamaño en nivel comparativo, doctor.
Mira, no es poco refinar 340,000 barriles. Yo creo que las refinerías grandes ya son las que procesan arriba de 600,000. Por ejemplo, Corea tiene, la India tiene, Arabia Saudita la tiene, sí. Pero ya le pegaste a un enlace que creo que es muy relevante para lo que estamos platicando, muy relevante para el tema que eligieron hoy. Mira, es este. Nos consta a todos los que estamos siguiendo esta transmisión que siempre nos dijeron que el petróleo ya no era negocio, que por lo tanto no hay que invertir, que por lo tanto no hay que construir una refinería. Pues se iba a acabar, decían, doctor, hace años, llevan años diciendo que ya se va a acabar, que ya no tiene sentido hacer más exploración, han sido puras mentiras, ¿no? Exacto. Ahora, yo nomás lo que quiero que chequen Gerardo y Gela, ¿cuáles fueron las ganancias de las petroleras el año pasado, en 2022? Cuéntenos. Ahí les va. ExxonMobil ganó. No ingresos, siempre tengo que diferenciar. A ver, a los ingresos quítenle los egresos, sueldos, insumos, materia prima, y te quedan las ganancias. Bueno, ExxonMobil, petrolera privada norteamericana, el año pasado ganó 55,000 millones de dólares. Wow. Para que se hagan una idea, 55,000 millones de dólares es 1.1 billones de pesos. Y fue considerado en Estados Unidos ganancias históricas. Nunca jamás antes en la historia de ExxonMobil había ganado tanto dinero. Bueno, ¿pero qué creen? Pues que también British Petroleum y que también Total Energies ganaron en el orden de 50,000 millones de dólares. Y Shell también, ¿no? Qué curioso que el petróleo no sea negocio y que petroleras privadas ganen más de 1 billón de pesos. Bueno. Oye, doctor, pero y además, ¿por qué dicen, la oposición ahora decían que no era negocio, que había que transitar hacia las energías limpias y todo mundo, hubo muchas intenciones de inversión, inclusive hubo ya cuestiones de inversión en México de compañías extranjeras, pero que no cumplieron con sus contratos, ¿no? Había todo un procedimiento, todo un esquema de inversión para México con Peña Nieto y no se cumplió, ¿no? Porque López Obrador y toda esta parte se frenó, pero no cumplieron en la parte y en la forma que debían cumplir, porque no se quitaron esos contratos. ¿Estoy bien? Sí, pero todavía no terminaba, Gerardo, porque estoy dando datos que nos muestran la enorme importancia del petróleo hoy en día y de las ganancias. Entonces yo señalé ahorita las ganancias de Chevron, de Shell, de Total Energies, del orden de 40,000 millones. Pero lo que quiero que pongan atención es que esas son las ganancias de las privadas. Pero miren, cuando llegan las petroleras públicas, les dicen a las privadas, quítate que ahí te voy. Ojo al dato. Arabia Saudita. ¿Cuánto ganó el año pasado la petrolera estatal Equinor de Noruega? 140,000 millones de dólares. ¿Qué tal, 140,000 millones de dólares, casi el triple. Wow. Casi el triple que ExxonMobil. Las petroleras privadas. Sí. Pública, ¿eh? Bueno, pero no fue la que más ganó. La que más ganó es otra petrolera pública, que es Saudi Aramco, sí, que el año pasado, y dado que el petróleo no es negocio, ganó, ¿y eso que no es negocio? Ganó 160,000 millones de dólares. En un año. 3.2 billones de pesos. Prácticamente la mitad del presupuesto total nacional de México, sí, de ganancias de una petrolera estatal. Miren,
Estas ganancias son tan, pero tan fabulosas que imagínense esto. Exxon, que ganó 3 veces menos que Saudi Aramco y que Equinor, fíjense. Bueno, vámonos a cuánto ganó Equinor y cuánto ganó Saudi Aramco. 3 veces más. Ojo al dato, ¿eh? Ganaron 21 millones de dólares por hora. 21 millones de dólares cada hora. En la hora que dura esta transmisión, Equinor y Saudi Aramco el año pasado ganaron 420 millones de pesos. Y termina esta transmisión y sigue sin censura de 6 a 7, ganan otros 400 millones. Y de 4 a 5 de la tarde ganaron 450 millones. Y entre las 3 de la mañana y las 4 de la mañana ganaron 400 millones de pesos. Doctor, y esto es hoy, y mañana, y pasado mañana, y el fin de semana, y los 365 días del año. Lo cual es la muestra irrefutable del gran negocio que son los energéticos. Lo que usted está diciendo es la muestra absoluta de que los energéticos en manos del Estado son un negocio brutal y que el neoliberalismo nos mintió de manera asombrosa cuando dijo que no eran un negocio. Esto para seguir acumulando a la idea de que la decisión de la cuarta transformación, y es la pregunta, doctor, de volver a que el Estado sea quien está produciendo y refinando petróleo, ¿no? En lugar de estar comprando, como dice nuestro presidente, el jugo de naranja hecho, fue una gran decisión. Ahora, dirigiéndonos de manera un poco más específica al caso de Dos Bocas, una de las críticas que ha tenido ha sido no solamente el costo que según la oposición mentirosa fue muy alto y que usted ya nos demostró que no solamente fue alto, sino comparativamente hablando a los resultados que nos va a dar, fue en realidad bajo. ¿Qué es lo que se espera en términos de economía y de potenciar un desarrollo económico en materia energética con esta refinería y en general con la refinación en nuestro país, doctor? Exacto. Mira, pues yo me ligo tu pregunta con el comentario de José Pedrosa, donde dice, escuchando estos datos me recuerda a Peña Nieto y su gallina de los huevos de oro. Exacto. Bueno, Gerardo, en 2012, tú, Gela, que fuiste diputada federal, quizás recuerdes, pero en 2012, antes de la reforma energética de 2013, Pemex le decía a ExxonMobil, quítate que ahí te voy. Pemex ganaba en 2012 70,000 millones de dólares. Ojo, 70,000 millones contra los 55,000 que ganó ExxonMobil de manera histórica el año pasado. Pemex ganaba más que ExxonMobil. Con eso les digo. Ahora, ¿en qué se gastaron el dinero? Y ahí viene tu observación, Gela. Porque si tú tienes una petrolera pública, como lo tiene Noruega, como la tiene Arabia Saudita, como la tiene todavía México, esas ganancias te sirven para invertirlas en programas sociales, en infraestructura, en educación, en hospitales, en medicinas, en salud. Mira, de ahí pagas el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor logístico. Es que mira, hoy en la mañana, creo que fue hoy en la mañana, el presidente recordaba cuánto costó el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y dio una cantidad, 75,000 millones de pesos, que a nosotros nos puede parecer mucho. Hay 75,000 millones de pesos en el aeropuerto. Repito la cifra de las ganancias de Pemex en 2012. En un año. En un año. 70,000 millones de dólares, 1.4 billones de pesos. No, hombre, mira, con eso pagas. 20 aeropuertos. 20 aeropuertos como el Felipe Ángeles. Por eso es muy irrelevante el orden de magnitud de los datos. Claro. Ahora, el petróleo se va a acabar.
Gela, Gerardo, se va a acabar, eso es 100% seguro. Tenemos un gobierno muy responsable que ya fijó que no se van a producir más de 2 millones de barriles diarios. Sentando un límite para el futuro, ¿no, doctor? Es un límite, exacto. ¿Por qué? Porque es una riqueza que tenemos que conservar para las nuevas generaciones. Administrar, ¿no? Lo que decía Gerardo de las energías alternativas, bueno, hay que financiar el desarrollo de esas energías. ¿Y de dónde se puede financiar? De las ganancias del petróleo. El petróleo se va a acabar porque es un recurso no renovable. Tomen en cuenta que de 220 países en el mundo, ojo, de 220 países en el mundo, ya solamente 20 son exportadores. Solo 20. Wow. Solo 20 de 220. O sea, ya se está acabando el petróleo. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que los otros 200 van a requerir petróleo no solamente para gasolina y diésel, sino para la industria petroquímica, para solventes, para fertilizantes, para explosivos, para plásticos. Para plástico, exacto. Entonces, nada más hay 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, en el mediano plazo, quizás en este siglo, pues ya va a haber muy poco petróleo. Bueno, pero los países que tengan petróleo lo van a seguir utilizando. La guerra en Ucrania nos ha enseñado muchas cosas. Miren, se han pontificado mucho las energías limpias y renovables. Primero, yo quiero decir con toda responsabilidad que no existen las energías limpias. Así es. Hace meses estuve en un foro sobre energía sustentable organizado por el periódico español El País en Hermosillo, Sonora. Okay. Y en mi ponencia, lo primero que dije es que no existen energías limpias. Nadie me contradijo. ¿Por qué? Porque dicen, mira, la energía eólica es limpia porque el viento. Ah, mucho gusto. ¿Quién produce los aparatos? Claro. ¿Y cómo construyes tu aerogenerador? Claro. Porque el aerogenerador viene de la industria minera, que es una de las más contaminantes. Y lo mismo con los paneles fotovoltaicos. O los paneles solares, ¿no? Incluso la energía hidráulica por la construcción de las turbinas. Entonces, sí podemos hablar de energías renovables, y este gobierno está siendo muy responsable. Al mismo tiempo que construyó Dos Bocas, están construyendo varios, al menos 5 parques fotovoltaicos en Sonora. Enormes. Exacto. Y la hidráulica, ¿no, doctor? ¿Cómo se llama la energía? La hidráulica. Simplemente cambiaron turbinas de nueva generación para producir el doble de electricidad con la misma cantidad de agua. Es decir, tenemos un gobierno muy responsable que le está apostando a la riqueza del petróleo. Ahora, a ver, seamos sinceros, bien sincerotes. Preguntémosle a Santiago Krill, a Gabriel Cuadri, a Marco Cortés. Al nuevo... ¿Cuál es el auto eléctrico en el que se mueven? O preguntémosles a la señora Xóchitl Gálvez si se va a mover en bicicleta entre la Ciudad de México y Hermosillo, Sonora. Porque esa gente, entre más dinero tengas, más consumes energías que vienen del petróleo. Por ejemplo, todos los que viajan en avión consumen queroseno, y no se hagan. Lo más contaminante para viajar es el avión. Así es. Y lo más ecológico para viajar es el tren. Entonces andan despotricando contra Dos Bocas, pero sin embargo usan gasolina todos los días y se mueven en transporte público. Yo no veo a Marco Cortés o a Santiago Krill que se muevan en metro todos los días. Xóchitl Gálvez es una excepción y se mueve en bicicleta. Pero en bicicleta eléctrica, ojo, y acabo de ver la bicicleta y llegó en una bicicleta eléctrica. De hecho, hace rato vi un video
llega en una bicicleta eléctrica que consume gasolina, obviamente, ¿verdad? Y que tampoco es tan sustentable. Doctor, en el caso de Dos Bocas, otra de las críticas que se está haciendo es que a pesar de que ya se empezaron a llenar los tanques de gasolina y diésel, según estaba explicando la ingeniera Nale, tienen que poner también un poco de diésel ahí, ¿no? Como me imagino yo de una manera un poco burda, como que se están aceitando las máquinas, ¿no? Pero este proceso, digamos, de inicio, de empezar a meter y un día ya tener la refinación completa, más o menos, ¿cuánto durará? ¿Tiene usted alguna idea o hay alguna información acerca de cuándo estaremos ya viendo la primera? Sí, Gerardo, adelante. Sí, antes, ¿qué les parece, querido doctor Ángeles, si vemos antes de lo que nos comentes, doctor Ángel Valderas, si vemos un video que tenemos por ahí que nos mandó la Secretaría de Energía para más o menos explica algo, pero además ya complementamos contigo, doctor, ¿les parece bien? Sí, adelante, claro. Gerardo. Gracias, doctor. Si puedes, Alberto, por ahí mandarnos el video, te lo vamos a agradecer. Hoy es 29 de junio y exactamente a la 1 de la tarde empezamos a transportar crudo que viene de la terminal de Dos Bocas de Pemex, donde llega 1 millón de barriles para meter crudo a recircular en la primera etapa a la refinería de Dos Bocas. Aquí el trabajador, que es Cuauhtémoc Morales, va a iniciar para abrir la válvula y vamos a empezar a empacar la refinería. Empezamos con 11,000 barriles y hoy empieza a empacar a 5 kilos de presión. El crudo se va a estar recirculando por 72 horas para estabilizar el circuito de retorno. Posteriormente, vamos a meter diésel que va a llegar por barco y lo vamos a meter en la monoboya para que el diésel ambiente toda la refinería. Esto también nos va a llevar varios días. Metemos el diésel y empezamos a procesar la temperatura. En este momento está en 60 grados centígrados el crudo. Vamos a aumentar en un primer escalón a 145 grados. Posteriormente, después de estabilizar a 145 grados, vamos a 250 grados, donde vamos a estabilizar con crudo y con el diésel que reinyectamos para llegar en el último tirón a 350 grados centígrados y se empieza a destilar el crudo. Así es como funciona una refinería. Empezamos con el primer tren. En pocos días nosotros vamos a subir la carga a 170,000 barriles una vez que esté estabilizado el primer tren. En el segundo tren se continúan los trabajos. Y lo más importante, ya tenemos todos los servicios auxiliares. La refinería trabaja con gas, con vapor, con agua, como servicios auxiliares. Y el agua sirve para enfriar el producto y una vez que se calienta el agua, pasa a estas torres de enfriamiento donde alcanza su temperatura y regresa al proceso. ¿Ya están listas? La coordinación en la refinería incluye el cuarto de control. Ustedes podrán ver que ya tenemos datos de agua de enfriamiento a vacío, aire de instrumentos y energía eléctrica. Pero lo más importante es que ya aquí en la planta combinada traemos 11,148 barriles que están entrando a la refinería a una temperatura de 41.6 y a una presión de 10 kilos por centímetro cuadrado que ya traemos en este instante. Esto es parte del arranque, es parte de ir ambientando la refinería. Estamos en el cuarto de control y ya iniciamos.
una cosa heroica, la verdad, el logro de Rocío Nale. Yo me imagino, doctor, en algún momento creo que lo he platicado con alguien, me imagino la monumental responsabilidad que de pronto el presidente te diga, ¿no? Te vas a hacer cargo de construir una refinería, tal cual ella misma lo ha platicado en algunos otros momentos, ¿no? Que le dijo el presidente, te vas a hacer cargo de construir la refinería. Me parece muy heroico, la verdad, que en medio de una pandemia, con tantas complicaciones, con una oposición mentirosa, pero muy mordaz que hemos tenido, sobre todo en los últimos años, ¿no? Con tantos problemas judiciales y con tantas ganas de obstaculizar la concreción de estos logros. A pesar de todo ello, la ingeniera haya podido terminar esto. Nos gustaría, porque lástima que ya estamos un poco al fin del programa, querido doctor Valderas, pero que nos redondee un poco esta, ¿no, Gerardo? Es lo que íbamos a platicar en esta última parte, decías, ¿no? Esta gran obra, lo que significa para los mexicanos, por supuesto en términos técnicos y tecnológicos, pero sobre todo en materia de desarrollo económico, político, social. Estoy pensando que hay mucho que celebrar con Dos Bocas, ¿no, querido doctor Valderas? Pues mira, tengo que señalarlo porque la ignorancia, la gente ignorante ni siquiera se da cuenta que es ignorante. Hace poco la senadora Xóchitl Gálvez, hace algunos días, visitó la refinería de Dos Bocas y según ella comprobó que no procesa ni produce gasolina. Híjole, miren, qué vergüenza ajena porque Xóchitl Gálvez se presenta a sí misma como ingeniera. A nosotros nos ha dicho que es ingeniera. Aquí tenemos, y acabamos de ver en este video, a una verdadera ingeniera, como es Rocío Nale, mostrándonos que conoce todos y cada uno de los procesos para echar a andar una refinería. Efectivamente, la oposición y Xóchitl Gálvez, ¿no? No sabe la diferencia entre una refinería y una gasolinera. A mí me gustaría que la senadora Xóchitl Gálvez nos dijera cuánta gasolina procesa o cuánto petróleo produce, o cuánto petróleo produce, cuánta gasolina produce la refinería, la supuesta refinería Bicentenario que construyó su correligionario Felipe Calderón. El video nos muestra, Ángeles y Gerardo, lo que yo señalé al inicio. Yo comencé hoy la plática y la charla con ustedes señalando, y hasta le exageré porque esa es la idea, que una refinería no es una casa del Infonavit, no es una construcción que se construye en 2 meses e inmediatamente es habitable. No, absolutamente no. Precisamente Rocío Nale señalaba en el video, se va a comenzar con el primer tren para procesar 170,000 barriles diarios a finales de este año, de 2023. Para el año próximo, que ya esté en funcionamiento el segundo tren, se van a procesar 340,000 barriles diarios y en ese momento, en solo un sexenio, este país va a regresar a ser autosuficiente y soberano. Petrolíferos. Ya estamos muy cerca, ya en 2023 estamos muy cerca. Gerardo. Sí, es impresionante que en apenas 5 años y 6 ya para el 2024 México vuelva a entrar en esta etapa de autosuficiencia y lo que va a representar en términos de economía para México, que el dinero se quede en casa, que no salga, que el dinero se quede y que genere riqueza para los mexicanos. Ha sido, de verdad, pues nos faltan 8 minutos para terminar el programa, pero ha sido un programa muy interesante. Pensamos, querido doctor, hacer otros programas. Inclusive estamos con la promesa de invitar a la secretaria Nale
para que hagamos un sondeo ya más a fondo de la refinería y que podamos ir a grabar y hacer diferentes cortitos, capsulitas de cada uno de los procesos. Yo primero estudié ingeniería química y conocí esas refinerías que ahora están actualizándose, pero también conocí, doctor, y es un tema para otro programa, nuestros complejos petroquímicos, Cangrejera y el complejo Morelos, que en ese entonces, cuando López Portillo se decía que íbamos a administrar la riqueza, no sé si te acuerdes de ese entonces, pero vaya, creo que nos viene una etapa, un momento muy importante para México en términos de dineros puestos en México para programas sociales, como bien decías, para salud, pero para educación. Creo que nos vienen tiempos estelares, doctor. Sí, mira, efectivamente, ahorita que toqué el enlace de Xóchitl Gálvez, estaba leyendo las tonterías que publicó Latinus en una entrevista, porque la señora, textualmente, está entre comillas, estoy leyendo la nota de Latinus titulada Xóchitl Gálvez visita la refinería de Dos Bocas, acusa que obra está inconclusa, es del 2 de julio. Bueno, y está entrecomillado, quiere decir que es una cita textual. La señora dice, voy con mi bidón de gasolina a ver si me venden un poco de gasolina. Es patético. Hoy en la tarde les digo si lo logramos. Híjole, que una ingeniera, que alguien que quiera ser presidenta de México no sepa la diferencia entre una refinería y una gasolinera. Miren, es como confundir una licuadora con unos lentes, es como confundir una taza de café con un avión o como confundir un micrófono con un gato. Es decir, esta señora nos está exhibiendo una terrible ignorancia que seguramente se iría a pelear en una cremería porque no le venden tornillos, o se iría a pelear a una ferretería porque no le venden 100 gramos de jamón. Porque además en el peor de los casos, la otra cosa que está ignorando, además del hecho de que no va a salir de ahí directamente para la gasolina para su coche, es que estamos adentro de un proceso que la construcción de una refinería, y si ella es ingeniera debería saberlo, como usted dice muy bien, está entrando en un proceso, ¿no?, de activación de las máquinas para poder eventualmente sacar ese petróleo refinado. Y eso no es una cosa que ocurre de un día para otro. Ya vio usted los ejemplos de cómo sucede en algunos lugares de Estados Unidos, en algunas refinerías, incluso de mucho menos capacidad que Dos Bocas, pero aunque Dos Bocas fuera muy grande o muy chica, es obvio que cualquier construcción, que cualquier obra de ese tamaño, ¿verdad?, no va a sacar de un día a otro ya a sacar la producción y la refinación total sin antes hacer miles de pruebas, como le estoy explicando ahora. Rocío le explicó algunas, pero uno puede suponer que en términos de cantidades, temperaturas, cada máquina que hace tal o cual cosa, el calor, etcétera, ¿verdad? Miles de procesos ingenieriles técnicos y tecnológicos, ¿verdad?, que lleva a cabo eso sin que uno sea ingeniero, se los puede imaginar. ¿Cómo es posible que esta señora, es que sabes que, doctor, es parte de esta narrativa que quieren construir la oposición, que afortunadamente ha sido fallida hasta este momento en ese aspecto, y en casi todos, de que quieren decir con mentiras, ¿no?, y con argucias como aquí llevo mi galón para que me den mi gasolina. Creen que la gente es estúpida, creen que el pueblo es tonto, creen que nosotros no sabemos lo que significa Dos Bocas y que de ahí no va a salir la gasolina. Yo creo que es muy patética la oposición. Ella representa, en mi opinión, el brutal patetismo de una oposición que en lugar de entender hacia dónde vamos, ¿no?, quiere obstaculizar todo nuestro proceso. Pero, doctor, sí. Es de verdad todo esto que hemos vivido en estos 5 años.
Por eso es que estamos haciendo estos programas, doctor. Exacto. Yo veo tus participaciones en otros programas de Sin Censura y en otros lados, y te he seguido, y pues es que tenemos que hacer una defensa de todo lo que sí se ha logrado en este gobierno. La verdad, pues ya casi el tiempo se nos acaba. Doctor, ¿quisieras darnos un último mensaje? No, bueno, pues nada más que la señora Xóchitl Gálvez y todos los panistas se vayan con su bidón de gasolina a cargar gasolina a la barda Borolas, a ver cuánta pueden contar, o si critican el costo de la refinería de Dos Bocas. Por eso es muy relevante, porque Xóchitl Gálvez dice que la refinería costó 18,000 millones de dólares. Yo le diría a la señora Botarga que aunque hubiera costado 18,000 millones, estábamos importando 30,000 millones. Sí. El gran problema con esta gente de la oposición es que nos tenemos que regresar a la primaria para explicarles que 30 es más grande que 18, porque parece ser que no lo saben. Entonces, pues, Gela y Gerardo, muchas gracias por la invitación en esta tarde. Creo que sí, coincido con lo último que dijo Gerardo. Les tenemos que enseñar con palitos y bolitas a esta oposición y exhibirlos como lo que son. O son perversos, o son ignorantes, y lo más probable, son perversos, ignorantes, corruptos, hipócritas, mentirosos, no son autocríticos y son cínicos. Sí, doctor Valderas, Gerardo, muchas gracias por participar. Doctor, lo vamos a estar molestando, si nos permite, siendo que es parte de la familia y nosotros también de Sin Censura. Lo estaremos invitando porque la idea es poderle explicar y difundir ante el gran público pues todos los logros de la Cuarta Transformación. Gerardo, te agradezco mucho el trabajo que estamos aquí haciendo. Doctor, muchas gracias, Ángel. Saludos a ambos dos, hasta luego. Gracias, hasta pronto. Ya nos veremos por acá en Querétaro. Órale, nos escribimos. Sí, nos escribimos, qué gusto. Que les vaya bien, compañeros. Nos vemos, Ángeles. Chao. Nos vemos, Gerardo. Gracias, bye.